Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí un gusto saludarle en esta ocasión en que nuevamente con la ayuda del Señor estoy retomando estos estudios que sé que son muy importantes para cada uno de ustedes y también principalmente para mí. El estar ocupado en las cosas del Señor para mí es un consuelo, es una gran ayuda de poder ir pasando este proceso que, como muchos de ustedes deben saber, la partida de mi hijo Emanuel hace un poco más de un mes. Es por ese motivo que he estado ausente de este trabajo, pero ya con la ayuda del Señor estoy retomando, así que la oración para que sea motivo de mucha bendición, como digo, para mí, como también para cada uno de ustedes. Así que Dios les bendiga y vamos a retomar este estudio haciendo una oración y esperando que el Señor nos bendiga y nos dirija en todo lo que vamos a estudiar. Oramos al Señor. Mi buen Dios y Padre Celestial, gracias le damos en esta hora porque me permite, Señor, una vez más poder estar con mis hermanos, mis hermanas, mis pastores también, que me siguen, Señor, y que me escuchan y que juntos estudiamos esta tu palabra, Señor, que es para la escuela dominical. Te doy gracias, Señor, por esta bondad y te ruego, amado Dios, que usted me use, Señor, donde la honra y la gloria solamente es para usted. Que esta tu palabra haga vida en nuestros corazones, quede esculpida en nuestras mentes, Señor, y podamos ser bendecidos y ser edificados, Señor, en tu palabra. Te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor ya por esta oración, porque podemos entrar en confianza en el Señor, confiando solamente en Él, que nos va a ayudar. Lo primero que vamos a hacer es leer el texto, la lección, la lectura bíblica, como le llamamos nosotros, que está en el libro de Éxodo, cuyo título en esta tarde es El sacerdocio. Y estaremos mirando un poquito lo que es la tribu de Leví, que eran los encargados de armar, desarmar y transportar el tabernáculo que ya hemos estado estudiando en lecciones pasadas. Y también vamos a estar mirando cuál es el propósito del sacerdocio. Así que el Señor nos bendiga. Vamos a leer la lectura bíblica que está en Éxodo 32, versículo 25 al 29. Y yo me voy a dar la licencia de leer un poquito, unos versículos antes para dar un contexto a este pasaje. Amén. Nunca nos hace mal leer un poquito más, ¿no? Así que Dios nos bendiga y leo en el nombre del Señor Jesús. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuerte, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo:
Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Así que esa es la lectura bíblica que hemos tenido en esta ocasión. Así que, amados hermanos, el Señor nos bendiga en esta hora. Tenemos, como digo, una hermosa lección para nosotros hoy, que nos permite poder estar estudiando la palabra del Señor. Así que sea motivo de mucha bendición lo que el Señor nos ha dado en esta hora. El texto de Hebreos, ya lo vamos a comentar, ¿no? El texto de Hebreos, capítulo 7, versículo 26. Bien, como decía anteriormente, tenemos esta lección cuyo título es el sacerdocio, y tenemos dos subtítulos, que es la tribu de Leví y el propósito del sacerdocio. Primero vamos a mirar un poquitito lo que es la tribu de Leví, que ya todos debemos de saber que la tribu de Leví son los descendientes del tercer hijo que tuvo Jacob con Lea, al cual él llamó Leví, es decir, su madre, ¿no? Me gustaría que pudiéramos leer Génesis 29, voy a buscar en mi Biblia Génesis 29, versículo 34. Me parece que allí hay algo muy importante con respecto al nombre que lleva este varón Leví, como digo, el tercer hijo que tuvo Jacob con Lea. Todos sabemos que Jacob amaba a Raquel, ¿no es cierto? Se enamoró de Raquel y bueno, su suegro lo engañó y finalmente se quedó con Raquel y con Lea, las dos hijas de este varón. Pero todos sabemos que él amaba a Raquel más que Lea, pero Raquel era estéril y no le daba hijo. Entonces, la única forma que entendía Lea de poder atraer el cariño, el amor de su esposo, era dándole hijo. Y curiosamente, con este tercer hijo, mire lo que dice ella en el versículo, dijimos Génesis 29, versículo 30 y 34, dice. Bueno, el 31 quiero leer, ¿no? Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijo, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Eso es con respecto al segundo hijo, Rubén. Se fija, ella tenía siempre intenciones de que su esposo se fijara en ella. Aquí dice, me amará mi marido. Pero en el 33 dice: concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también esto, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre del tercer hijo Leví. Por lo tanto, si uno toma esta referencia y si uno toma el sentir de Lea, ella dice, oyó Jehová y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Esa frase, se unirá mi marido conmigo. ¿Qué significa el nombre de Leví? El nombre de Leví significa el que une a los suyos, o el que une. Significa unión. ¿Por qué hago este comentario? Porque es sumamente importante, porque es el significado del nombre del tercer hijo Leví, de donde viene esta descendencia de los hijos de Leví.
¿Y qué es lo que hacen los levitas? Los levitas, en términos generales, eso es lo que hacen, unen a un Dios santo, un Dios puro, un Dios perfecto, un Dios que habita en la santidad, con un pueblo que ya como leímos en la lectura bíblica, Aarón le dice, Moisés, tú sabes que este pueblo es inclinado al mal. Es decir, el pueblo de Dios es inclinado al mal. Es un hombre pecador. Es un individuo pecador, reverde, idólatra. Ya lo vimos en la lectura bíblica. Entonces, ¿cómo unimos a un Dios santo con un pueblo reverde y pecador? Ahí está la labor de los levitas, ahí está la labor del sacerdote. Une a un Dios santo, como digo, y a un pecador. Es decir, está la fórmula como el pecador puede acercarse a un Dios santo. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos nosotros allegarnos a Dios? El hombre puede allegarse a Dios con su concupiscencia, con su corazón inclinado al mal, con sus mentiras, con su engaño, el hombre no alcanza la medida de Dios. No podría, de ninguna manera. Pero aún Dios siendo un Dios santo, un Dios todopoderoso, un Dios que habita en la santidad, en que en Él no hay engaño, ¿cómo el hombre puede llegarse a Él? Ya lo hemos visto en algunos pasajes, que a Moisés le dijo, Moisés, detente, quita el calzado de tu pie, porque el lugar que tú pisas es un lugar santo. Y así lo vemos a través de la Escritura, como la revelación que Dios tuvo al profeta cuando los quiciales del templo se movían, ¿no? Y los querubines decían, santo, 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 y ahí el profeta cae postrado y dijo, soy hombre muerto. Entonces, amados hermanos, amados pastores, es interesante poder ver que esta tribu de Leví, de donde salen también los sacerdotes, de la familia, de donde salen los sacerdotes, entonces nosotros podemos ver que de allí es como el inicio de esta tribu. El mismo libro de Levítico, que es el tercer libro de la Biblia, curiosamente, es el tercer libro, trata todos los temas de la tribu de Leví, trata de las leyes, de las ofrendas, de los sacrificios, de la vida, la moralidad, las leyes morales, civiles. El libro de Levítico trata de la tribu de Leví, de las ordenanzas. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, que además junto con Simeón, los primeros hijos de Jacob eran de almas tomadas. El Leví, este varón, no era de los trigos muy limpios. Al parecer él tenía un fuerte carácter. Y junto con Simeón se vengó de la humillación que sufrió su hermana en Siquem. Recordamos en la escritura que Dina, que también era hija de Jacob y hermana de Leví, fue humillada, ultrajada de alguna manera por el rey de Siquem, que quisieron hacer alianza con Israel, pero de una manera engañosa, Leví, Simeón y los hijos de Jacob, pero liderados por esto, ocasionaron un gran daño. Atacaron a Siquem, lo incendiaron, le robaron su ganado, destruyeron la ciudad y finalmente Jacob tuvo que salir huyendo. Por lo tanto, estos actos de violencia fueron reprobados por Jacob. El padre reprobó la violencia de Leví, y lo vemos en Génesis 34. Avanzamos un poquito en la Biblia, si la tiene abierta, lea allí usted Génesis 34. Allí encontramos nosotros, aquí en Génesis, a ver dónde estamos, ¿no? Génesis 34, podemos ver aquí, perdón, a ver, 34:30 dice, entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví, me habéis turbado, de acuerdo a lo que estaba comentando, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. Eso era lo que el padre pensaba de su hijo, especialmente de Simeón y Leví.
Leví. Y finalmente, en el 49 de Génesis, en el 49 vemos la bendición que hace Jacob para sus hijos. Es una bendición profética, porque en cada bendición a cada uno de sus hijos les está prácticamente profetizando. ¿Qué es lo que dice el de Leví? Es interesante poder entender qué es lo que le dice. Dice la escritura aquí en el 49, desde el versículo 5 al 7, dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma. Está hablando Jacob. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Esa es la bendición que Jacob le da proféticamente a cada uno de sus hijos, y lo que hemos leído es la bendición de Leví. Por lo tanto entendemos que el carácter de Leví, el carácter de los levitas, está totalmente acorde con la lectura bíblica que nosotros hemos tenido. Ya hemos leído la lectura en Éxodo 32, no lo vamos a leer nuevamente, pero ¿de qué es lo que está hablando? Está hablando que ellos le hacen un becerro, Moisés se demora en el monte, ellos impacientes presionan a Aarón, y finalmente ellos hacen un becerro, un ídolo de oro, y lo adoran. Cuando Moisés vuelve del cerro está tan furioso, está tan enojado, que él rompe. Él toma el becerro y lo muele. O sea, hay que golpearlo, hacerlo polvo y tirarlo a las aguas, hacerlo beber. Y aquí viene lo interesante. Entonces Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Quién cree usted que se iba a juntar con él? Los levitas, que seguramente a lo mejor algo bueno había en ellos, que ellos eran celosos. Mire, los levitas eran celosos. Leví era celoso. Leví no aguantó, él no permitió que su hermana fuera ultrajada por un impío, por un incircunciso, podríamos decir. Entonces eso a ellos los consumió, ese celo, y obviamente no actuaron bien, pero allí estamos viendo el carácter. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice Moisés? ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él los hijos de Leví. Entonces él les dice, y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, lo cual para ellos no era ningún problema. Seguramente ya estaban armados, ¿no? Pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Cosa difícil, pero ellos lo pudieron hacer porque se pusieron al lado de Moisés, entendiendo que estaban al lado de Dios. De esa lección, de esa experiencia, nosotros entendemos, o la Escritura nos da a entender, que allí hubo algo muy importante que Dios dijo. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él, Dios, os dé bendición hoy sobre vosotros. Y yo siento que ese es el primer acercamiento que tienen los levitas para estar en la mente, en el pensamiento, en el plan de Dios, de ser las personas encargadas de llevar el tabernáculo y de ser la heredad de Jehová y llevar las cosas santas de Dios, porque los que llevan las cosas santas de Dios, usted y yo, debemos ser personas celosas. No el celo humano enfermizo, no, el celo de Dios por su palabra, por su doctrina, por su enseñanza. Hoy en día la iglesia ha sido invadida de muchas costumbres, de muchas corrientes, de muchas cosas mundanas, que no están en la mente ni en el pensamiento de Dios. Pero el hombre, en su carnalidad, en su humanidad, en su simpleza, en su falta de celo, hacen estas cosas y al final empañan la gloria de Dios. Estos hombres, como
el sacerdote Eleazar, que en una oportunidad, cuando el pecado había llegado a las tiendas, el celo también lo consume y mató al judío que estaba cohabitando con una mujer que había sido enviada justamente para corromperlos, fornicando con ellos, ¿no? Así que es interesante ver cuál es el carácter. Y aquí vemos, como digo, después de este episodio tan triste, que murieron 3.000 personas, 3.000 hombres murieron. Tienen que haber muerto mucho más, porque la Biblia a veces cuenta solamente los varones. Y aquí dice que murieron en aquel día y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Como 3.000 hombres, no 3.000. Tienen que haber sido muchos más, sin contar a mujeres y jóvenes y niños, quizás, no sé. Pero lo importante es que ellos fueron muy celosos. Entonces yo siento que en esta parte, entonces los levitas fueron escogidos para eso. El otro episodio que es importante es lo que Dios hace. Quiero llevarlo un poquito al pasado. Hay que entender de que en la 10ª plaga en Egipto, Dios envía una plaga, el castigo, un juicio hacia todos los primogénitos, los primogénitos de todos, de los egipcios, y también entendemos de los israelitas. Pero la única forma, en este caso, si usted se da cuenta, dentro de todos los juicios que el Señor hace, ¿por qué ellos tienen que pintar sus dinteles con sangre? Cuando vinieron las plagas de las moscas, los piojos, las ranas, las tinieblas, ellos no tenían que hacer nada, porque el juicio caía sobre los egipcios. Ellos no tuvieron que hacer sacrificio, nada, ninguna cosa. Pero aquí ellos tenían que pintar, hacer un sacrificio, el corderito pascual, que ya lo hemos estudiado, ¿no? Porque de esa manera ellos iban a salvar a sus propios hijos. En ninguna familia, en ningún hogar donde se hiciera este sacrificio, donde se pintaran los dinteles con sangre, el ángel de la muerte iba a pasar de largo. ¿Qué hubiese sucedido si en un hogar no se hubiesen seguido esas instrucciones? El primogénito, aunque sea israelita, judío, iba a morir igual como los egipcios. Entonces, el Señor hace juicio y toma para sí la vida de todos los primogénitos en Egipto, y no solamente los hijos primogénitos, sino que los primogénitos de toda bestia. Es decir, el Señor dice, todos los primogénitos, el que abre la matriz, el primero será mío, tanto de hombres como de bestias y animales. Y eso alcanzaba también al pueblo de Israel, Por lo tanto, así ellos se salvaron. Entonces, todos los primogénitos de todas las tribus, de todas las 12 tribus de Israel, eran del Señor. Míos son, dijo el Señor. Pero en algún momento Él dice, yo ahora los voy a cambiar. A cambio de todos los primogénitos de todas las tribus, yo me voy a quedar con la tribu de Leví. Todos los levitas van a ser míos a cambio de los primogénitos de las otras tribus. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué hace eso el Señor? Hay que entender que ellos van a ir al desierto, Dios le va a dar leyes, le va a dar mandamientos, le va a dar estatutos, le va a dar un sistema de sacrificio que es muy complejo. Y hubiese sido muy complejo que todas las tribus, los primogénitos, hubiesen estado en esa labor. Era más fácil que una sola familia, una sola tribu, se dedicara única y exclusivamente al servicio de Dios en estas cosas consagradas. Lo comentaba con mis hermanos en el estudio, el sumo sacerdote, sabía que él iba a tener un hijo, y su hijo primogénito, el primero, sin defecto, por supuesto, porque dentro de los requisitos el sacerdote tenía que no tener defecto, tenía que ser sano totalmente, no podía tener ningún defecto físico. Sabía que su hijo primogénito le iba a suceder cuando él muriera. Cuando él dejara de ser sumo sacerdote, su hijo, entonces era más fácil, porque desde pequeñito, desde niño, lo instruía en todo este sistema de leyes y sacrificios que no era fácil, como digo, practicarlo.
Habían sacrificios de todo tipo. A veces se quemaba el animal completo, a veces se quemaban las entrañas, a veces se comían la carne, a veces ponían las manos sobre los animalitos y estos iban al desierto, el otro lo sacrificaban. Habían sacrificios de becerros, de vacas, en realidad era muy, muy, muy complejo. La sangre había que derramarla al pie del altar del sacrificio, había que llevarla al lugar santísimo. Entonces era más fácil que el padre enseñara a sus hijos que iban a ser sacerdotes para que pudieran hacer esta labor, es lo que entiendo en realidad. Entonces, bueno, eso lo podemos ver en el libro de Números y también en una de las referencias, en Números 3. Sería bueno que podamos leer esta referencia. Ojalá les quede claro, ¿no? Ya eso lo vimos en una lección pasada, pero ojalá les quede como claro por qué Dios cambia. Número capítulo 3, versículos 5 al 13 voy a leer. En el nombre del Señor Jesús dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Esa era la labor. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ello por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les serán enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, y, y, y el extraño que se acerque morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí, observen lo que dice el Señor, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Entonces ahí él hace el cambio, ¿no? Como lo expliqué recién. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. Entonces, ahí vemos este acercamiento de esta tribu de los levitas, la tribu de Leví, ¿no? Así que es interesante poder ver cómo el Señor explica. En el capítulo 8 ellos son consagrados, los levitas. Los levitas son consagrados del 14 al 19. Dice, así apartarás a los levitas, porque ellos fueron una tribu apartada, Dios los apartó de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y lo ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Nuevamente el recalca. A través de la escritura encontramos esto, ¿no? Porque mío es todo primogénito, ¿eh? Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Entonces, amados hermanos, podemos ver en realidad por qué los levitas son los encargados de llevar y ministrar, encargados de armar, de desarmar, de trasladar el tabernáculo. Era la clase sacerdotal del judaísmo. El levita es de la clase sacerdotal del judaísmo. Sus funciones, ¿no es cierto? Bueno, todos sabemos que las tareas de ellos era, como decía, al mar, tenían una relación totalmente, de hecho, por cada familia ellos tenían labores. Por ejemplo, todos estos hijos de Coat. Primero, Leví tuvo a varios hijos, entre ellos a Coat, y Coat fue el padre de Amram, y Amram, ¿no es cierto?, fue el padre de Moisés y de Aarón. Pero además de esto, tuvieron otros hijos, ¿no? Los levitas, Gersón, por ejemplo, Merari, Coat, como dijimos recién.
Los coatitas, por ejemplo, eran los encargados de llevar el mobiliario del tabernáculo. Ellos transportaban las cosas. eh, las cortinas, por ejemplo, Gersón se encargaba de llevar todas las cortinas, las cubiertas, los velos que ya vimos la semana pasada que estaban en el tabernáculo. Recuerdo que el tabernáculo tenía muchas cortinas y además los velos que separaban, o las puertas que separaban el lugar santo del lugar santísimo, o la puerta principal de entrada al tabernáculo de reunión. ¿Ah? Ellos llevaban las cubiertas, todas esas cosas. La tribu de Merari, que era levita también, ellos llevaban las tablas del tabernáculo. Acuérdese, las tablas de madera de acacia revestida en oro. Todos sabemos, ya en las lecciones pasadas hemos podido entender que la madera representaba la humanidad de Cristo y el oro representaba la divinidad de Cristo. Los materiales, las telas también tenían todo un simbolismo. Recuerde que el tabernáculo en sí, en forma completa como en forma individual a través de los enseres, todos apuntaban a Cristo. Era la sombra, era la figura, era la figura. Entonces, esto tribu de Merari, levita, ellos transportaban las tablas del tabernáculo, transportaban las barras, transportaban las columnas, las basas, todos los cenceros lo transportaban. Ellos estaban divididos, ellos se instalaron alrededor del tabernáculo. ¿Ah? Eran tres grandes familias levitas que se pusieron alrededor del tabernáculo, y la cuarta familia era la de Aarón y la de Moisés. Ellos estaban en la parte principal, en la entrada principal. Entonces, eso es muy importante, dar más detalle acerca de la posición. Eso usted lo puede ver, hay muchas enciclopedias, libros, y aún en internet usted puede ver cómo se ubicaban alrededor del tabernáculo y después venían todas las otras tribus alrededor, ¿ya? Cuando llegó el tiempo en que ya no había esta labor de transportar los enseres, las cortinas, las basas, las columnas, porque hay que entender que el templo finalmente después, digamos, el tabernáculo ya no funcionaba como tal. Ellos llegaron a la tierra prometida, ellos se establecieron y además construyeron un templo. ¿Ah? Hay un episodio por ahí que no lo vamos a comentar, que el arca anduvo de un lugar a otro. En algún momento hubo dos lugares de reunión, ¿ah? donde se adoraba a Dios. Pero finalmente, cuando ya llegó el templo y no fue necesario el transporte, entonces los levitas, ¿qué hacían? Se encargaban del aseo, se encargaban de la limpieza, se encargaban de los animales para el sacrificio. Había mucho trabajo, en realidad, mucho trabajo. Cuando hubo más trabajo y se necesitaba más gente, ellos fueron cambiando las edades también, porque de 25 años para arriba, y jubilaban a los 50 años, no así el sacerdote, pero ellos a los 50 años ya no oficiaban esas cosas, seguían siendo levitas, pero ya no oficiaban. Cuando hubo necesidad de agregar más levitas, no le voy a dar toda la cita, pero ellos cambiaron la fecha y, digamos, cambiaron la edad, sino que de los 20 para arriba, pero era una cuestión de necesidad, seguramente, de los que gobernaban en ese momento Israel en la parte religiosa, entendemos la parte. Ellos eran guardias, ellos eran porteros, ellos eran músicos, ellos hacían toda esa labor. Ellos recibían los diezmos, recibían las primicias, recibían las ofrendas, las administraban, las guardaban. Ellos gobernaban en ese tipo de cosas, ¿ya? Además, una labor muy importante, los levitas, era de enseñar la ley al pueblo. ¿Quiénes enseñaban la ley? Los levitas. Los levitas enseñaban al pueblo, actuaban como jueces también. También actuaban como jueces y consejeros. Segunda de Crónica 17, del 7 al 9. Le doy la cita, usted después lo puede buscar en su Biblia, ¿no? Segunda de Crónica, capítulo 17, versículo 7 al 9. Ellos, como decía, eran poetas, compositores de salmos también. Era gente que estaba relacionada con la adoración a Dios. Por eso que entre ellos se destaca, por ejemplo, Asaf, como el nombre de un cuarteto muy famoso que tiene hermosa alabanza
y precisamente lleva este nombre de Asaf, porque él era un levita, ¿no? Un levita que estaba... David mismo se encargó mucho de ordenar eso, de ordenar el culto, de ordenar el cántico en el servicio, podemos decir. ¿Ah? Entonces, los levitas siempre existieron. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. El templo fue destruido y ya de allí nunca más se hicieron sacrificios, no había templo, no había altar, no había nada. No había arca, no había lugar santo ni santísimo. Fue totalmente arrasado y destruido por Tito, el general que envió el emperador. ¿Ah? El emperador, si no me equivoco, era su padre. Y destruyó y arrasó completamente el templo allí en Jerusalén. Sin embargo, nosotros encontramos en el Nuevo Testamento la labor que ellos tenían. Todavía los levitas tenían una cierta diferencia, ¿ah?, con los sacerdotes, porque solamente los descendientes de Moisés fueron sacerdotes. Solamente ellos. Estaba exclusivamente para Aarón y su descendiente, el sacerdocio. Los demás, descendientes de Leví, ellos se ocupaban de este tipo de cosas. ¿Ah? El mismo Señor Jesús, él narra una historia, una parábola donde todos la conocemos como la parábola del buen samaritano, un hombre que fue golpeado y fue casi dejado muerto, y pasaron tres personajes por el camino. Jesús narra que pasó un sacerdote y solo lo miró, pasó por el ladito y siguió su camino. Después vino un levita, acuérdese. Entonces, en ese tiempo todavía ellos funcionaban y eran no dos clases, pero dos personas distintas, ¿no? Bueno, la historia va que el samaritano que no entendía nada. Ellos no quisieron contaminarse, porque dentro de lo que vamos a ver después en el sacerdocio, en el tiempo que nos queda, el sacerdote no podía contaminarse. Si se contaminaba, que era muy fácil contaminarse, no podía oficializar su sacrificio, y ellos tenían un rol, tenían un tiempo. Ellos estaban divididos, así que de tiempo en tiempo les tocaba. Creo que a ellos les podía haber tocado 2 veces en el año, pero nada más. Así que sí, seguramente si el sacerdote pensó, si toca a ese hombre y está muerto, voy a ser impuro, inmundo. Él podía haberlo hecho, haberlo atendido, pero él quiso más, le importó más la ritualidad, el sacrificio y todo eso, en vez de ayudar a su prójimo. Bueno, esos son comentarios al margen, ¿no? Así que los requisitos que ellos tenían eran estos. ¿Ah? La escritura dice que Bernabé, también compañero de Pablo, era un levita natural de Chipre, dice. También lo nombra allí. Así que estos son, pues dice que dentro de las 12 tribus, voy a leer lo que dice el expositor, ¿no? La tribu de Leví, de la cual proviene Moisés y Aarón, cobró vital importancia, especialmente después del triste episodio del becerro de oro. Moisés pregunta al pueblo quiénes están de parte de Dios, eso ya lo vimos, ¿no? Y de ese momento Dios decidió utilizarlos para las labores religiosas, para el servicio. Dios dispuso de esta familia para hacer de ellos siervos, sacerdotes, que ministrasen en las cosas sagradas, así como en las labores del transporte del tabernáculo. Es lo que hemos estado conversando. Dios trajo una bendición perpetua a ellos. Y aquí dice finalmente una aplicación. Dios mismo se ofreció a ellos como su heredad. De esta misma manera somos nosotros hoy quienes debemos decidir de qué lado queremos estar. Tomando un poquito el pasaje y la aplicación de la lectura bíblica, entonces el expositor y la escuela dominical nos invita a saber siempre de qué lugar estamos cada uno de nosotros. Así que Dios nos bendiga, ¿no? Dios nos bendiga. La referencia, bueno, nos hablan en Deuteronomio acerca cómo apartó Dios la tribu de Leví. En Número, ellos fueron escogidos en lugar de los primogénitos, todas las tribus. Y Josué, la heredad de los levitas. Ellos no recibieron heredad porque Dios mismo era su heredad. Así que el Señor nos bendiga.
vamos a dar una miradita un poquito así rápidamente a lo que es el propósito del sacerdocio, que ya dijimos que solamente eran los descendientes de Aarón. Los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, fueron llamados por Dios al sacerdocio, porque no todos los levitas fueron sacerdotes. No todos los levitas fueron sacerdotes. Aarón entonces fue el primer sumo sacerdote elegido por Dios junto con sus hijos para ministrar. Ahí hay algo muy importante, porque cuando Aarón fue consagrado, ¿ah? Cuando fue ungido, por decirlo de alguna manera, él fue ungido junto con sus hijos. No fueron ungimientos aparte, no, él los ungió junto con sus hijos. Eso daba a entender a todos ellos que los hijos iban a suceder a sus padres en el oficio del sacerdocio. Interesante, hay que entenderlo así, de esa manera, ¿no? Por alguna razón Dios hizo que se acercaran ellos, el sacerdote, que se acercara Aarón y que se acercaran sus hijos, e hicieron una misma sola ceremonia. Entonces, amados hermanos, podemos ver, es interesante poder ver a Aarón también como persona individual. La primera mención nosotros la encontramos en Éxodo. Vamos a ir nuevamente para atrás, porque he querido hacer no solamente el inicio o el principio de lo que fue la tribu de Leví, sino también Aarón. Aarón aparece recién acá en el Éxodo capítulo 4, cuando Dios ya comisiona a Moisés, y usted sabe que Moisés encuentra una serie de dificultades para poder ejercer o llevar adelante su labor. Tenía que enfrentarse nuevamente al faraón que lo andaba buscando, acusado de homicidio. Entonces él tenía problema porque le dijo al Señor: Señor, tu siervo, yo no sé hablar. Él le dice: ay, Señor mío, le dice, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Todos sabemos que Moisés, él se justificó mucho. En otra ocasión, el Señor le dijo: bueno, yo hice al mudo, yo hice al ciego, yo hice dice, ¿quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Le está diciendo: para mí no hay nada imposible. Bueno, él le dice finalmente: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. En otras palabras: Señor, envía a otro, no me envíes a mí. Ahí entonces Jehová se enojó mucho con él y le dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y que aquí él saldrá a recibirte, al verte se alegrará en su corazón? Allí es donde aparece la primera mención, ¿no es cierto?, de este varón, donde Dios ya pone sus ojos en él, en Aarón. Y es curioso, es interesante mirar que en este mismo pasaje, estoy leyendo Éxodo capítulo 4, el versículo 16, dice: y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Ese texto ya nos está indicando que en el fondo Moisés era como Dios y Aarón iba a ser como el profeta o el intercesor, el que iba a hablarle al pueblo. Y de hecho él lo hace. Él es el primero que le habla al pueblo, no es Moisés. Cuando llega, lo primero que tienen que hacer es reunir a los ancianos y explicarle cuál es el plan de Dios. El plan de Dios es sacarlos de Egipto. Recordemos que ya llevaban más de 400 años, o sea, ellos eran hijos de esclavos, su padre había sido esclavo, su abuelito había sido esclavo, entonces eran generaciones de esclavos, pensaban como cautivos, pensaban como esclavos. No era fácil decirle de la noche a la mañana que Dios los iba a libertar. Y esa labor no la hizo Moisés, la hizo Aarón. ¿Por qué Aarón? Porque Moisés hacía más de 80 años que no tenía roce ni se relacionaba con el pueblo de Israel. Recuerde que él estuvo 40 años en el palacio y luego 40 años en Madián, cuando huye. Y cuando él regresa tiene 80 años. Aarón tiene 83, 84 años. Aarón era mayor que Moisés. Entonces es Aarón quien trata con el pueblo. A él lo conocen, a él lo ubican. Así que recuerde que en el texto que hemos leído en la lectura bíblica dice: este varón, dice, que nos sacó de Egipto, es casi una persona extraña para el pueblo.
el pueblo rebelde que está saliendo, lleva algún tiempo recién saliendo, no llevan ni un año. Entonces, este varón no sabemos qué le pasó. Entonces, eso demuestra que él no tenía todavía esta relación tan conocida con el pueblo, ni el pueblo lo conocía a él. Por lo tanto, allí Aarón se convierte en este intercesor, no solamente con el pueblo, sino también con Faraón, ¿ya? Entonces, eso es importante que nosotros lo podamos ir entendiendo, así podemos entendiendo, así como Dios elige a este varón. eh, y proféticamente en estos versículos que le he leído, casi proféticamente está diciendo él iba a ser el mediador, porque eso es lo que hace el sacerdote. En esta lección que tenemos, ¿cuál es el propósito del sacerdote? Podríamos preguntarnos, ser un mediador entre Dios y los hombres. Él era el encargado de hacer los sacrificios, de hacer la ofrenda, primero por sus pecados y luego por el pueblo. Y una vez al año el sumo sacerdote, en el día de la expiación, que ya lo vimos en semanas pasadas, él llevaba la ofrenda, la sangre, al lugar santísimo delante de Dios. Es muy interesante la labor que tuvo. Bueno, él tuvo algunos traspiés también, como lo vimos con los levitas, porque él cometió un grave error con el tema del becerro, ya después de la rebelión de Coré, su primo, que también era un levita. eh, También Dios tuvo que confirmar la elección de Aarón. El pueblo no le fue fácil aceptarlo, no le fue fácil. De hecho, estos levitas, Coré y su séquito, que no eran pocos, ellos dijeron, ¿acaso él nomás puede quemar incienso? Nosotros también queremos quemar incienso. Pero él venía de una tribu, de una familia que no le estaba asignada el sacerdocio estaba asignada a la familia de Aarón. Entonces la labor de ellos era transportar el tabernáculo, pero ellos querían quemar incienso. Y bueno, ahí hubo una mortandad muy grande, la tierra se abrió y ahí Coré, Abirán y Datán, estos líderes que se rebelaron contra la autoridad legalmente constituida por Dios, se abrió la tierra y se los tragó. Eso es una tremenda enseñanza práctica para nuestras vidas. Quienes se rebelan contra la autoridad, de pronto, amados hermanos, usted pregunta por ellos, nunca más se sabe de ellos. La tierra se los traga. Es muy riesgoso, es muy peligroso. A Dios no le agrada la rebelión en el seno de su pueblo, de su iglesia. Dios nos libre a nosotros para no ser rebelde frente a las autoridades que están puestas delante de nosotros. Hay una razón muy simple, yo siempre lo he entendido, porque a Dios no le gusta la rebelión, porque Él, en algunas palabras, para que usted me entienda, la sufrió en carne propia. Dios es espíritu, tiene carne, pero para que usted me entienda, ¿por qué en carne propia? Porque Él sufrió la rebelión de Satanás y le levantó una tercera parte de los ángeles que los convenció y le siguieron. Entonces, nunca, nunca, nunca. Por eso David dijo que no levantaré mi mano contra el ungido. Y cuando él le corta el borde del vestido, del manto, él se turbó. Entonces el Señor nos libre, nos ayude a nosotros para estar sujetos y aceptar la voluntad de Dios. Estos hombres no lo hicieron, se abrió la tierra y los tragó a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, a sus animales, a sus tiendas. Y eso pasa muchas veces. De repente alguien se revela, se va, se lleva un grupo de hermanos. Con el tiempo usted pregunta por ellos, nadie sabe nada, se los traga la tierra. Así que Dios nos bendiga, ¿no? Dios nos ayude. Bueno, fue importante, él en tiempo de la guerra le levantó las manos. Yo creo que él aprendió una lección muy dura en el tema del becerro y le levantó las manos a Moisés para que el pueblo que estaba siendo liderado en la guerra por Josué pudiera vencer. Ustedes conocen ese pasaje. Entre Ur y Aarón le levantaban las manos a Moisés para mantener la vara en alto, porque cuando levantaba las manos ellos prevalecían, cuando las bajaba ellos perdían. Entonces de esa manera
Por eso digo que en realidad él cometió algunos errores, su naturaleza humana también le jugó alguna mala pasada. Eso nos indica que los hombres que están al frente cometen errores, pero no somos nosotros los encargados de hacer juicio, ¿no? Dios se enojó mucho cuando Aarón y su hermana María murmuraron. No tuviste temor de hablar de mi siervo, le dice Aarón. Y María llevó todo el peso, llevó la lepra que fue expulsada del campamento por 7 días. A Aarón no le pasó nada, curiosamente. Quizá él tuvo arrepentimiento verdadero y Dios pasó por alto esa culpa, como muchas veces lo ha hecho con usted, conmigo, con nosotros. Lo importante es tomar el camino correcto, volvernos de nuestras malas decisiones quizás, ¿no? Así que el Señor nos bendiga y esto sucedió cuando Moisés tomó una mujer cusita, dice, ¿ya? Y ellos murmuraron. Sin embargo, entendemos que en el monte Sinaí Dios le dio a Moisés los mandamientos del sacerdocio, cómo consagrarlo, y hay una hermosa ceremonia de consagración, ¿ah? de consagración. Así ellos también, al igual que los levitas, siguieron funcionando hasta, como dije anteriormente, hasta que el templo estuvo en pie. Luego de allí ellos no ofician de acuerdo al mandato de Moisés, a lo que leemos nosotros en Levítico, ¿ya? Entonces, amados hermanos, es sumamente importante ver, las funciones que ellos tenían. En primer lugar, el oficio del sacerdocio era muy serio, ¿no? Era tan serio ministrar en eso tan hermoso que leímos la semana pasada, el lugar santo, allí donde estaba ese lugar brillante, no solamente por la luz del candelabro, sino la presencia de Dios, y no había luz natural. No había luz natural. Como en el Apocalipsis dice que no va a haber necesidad de sol, ni de luna, ni de estrella, porque el mismo Dios va a iluminar. Él es la luz. Antes de que Dios dijera sea la luz en Génesis, ya la luz existía, porque Dios es luz. Entonces, ministrar delante de Dios era muy serio, y al igual como a los inicios de la iglesia, lo mismo sucedió con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, un pasaje triste en la escritura donde estos varones sacerdotes tomaron fuego extraño. Eso significa que tomaron probablemente una tea encendida de su tienda, de la fogata, y no de donde debían tomarlo. Ellos tenían que tomar el fuego del altar del sacrificio. Y con ese fuego del altar del sacrificio tenían que encender la lámpara. Con ese fuego se usaba en el lugar santo. Ellos no lo hicieron así. No lo hicieron así. Y eso les trajo el juicio de Dios y fueron quemados. Salió fuego de la presencia del Señor y los quemó. ¿Por qué? ¿Por qué de ese fuego? Porque ese fue el fuego que Dios encendió. Cuando se inició el altar y había que encenderlo, ellos tampoco trajeron fuego de otro lado. Dios envió un fuego del cielo y se encendió el altar con el fuego de Dios. Entonces eso también son muchas lecciones muy hermosas para nosotros. No traigamos cosas extrañas al culto, no traigamos fuego extraño a la adoración a Dios. A Dios, Dios tiene un sistema de adoración. Él dice en espíritu y en verdad. Las emociones no corren aquí, son bonitas las emociones. Uno llora y hace alguna que otras cosas o levanta las manos, todo está bien. Pero Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y de pronto traemos costumbres del mundo, ¿no? Traemos cosas que no son nuestras, y menos como iglesia pentecostal. Entonces que el Señor nos ayude a nosotros. De repente a los jóvenes se le ocurre porque lo vieron en alguna parte, en alguna iglesia, en algún lugar, y lo traen a la iglesia y la iglesia empieza a tener esta transformación. Entonces el Señor nos ayude, ¿no? Nos ayude el Señor. En la función del sacerdote, como dice acá, y el propósito era ser, ya lo dije, mediador entre el pueblo y Dios. Ellos eran los sacerdotes. Intercedían mediante los sacrificios, mediante las ofrendas, los sacrificios para expiar el pecado del pueblo y reconciliar al pueblo con Dios.
Esa era la labor, como la labor nuestra. Nosotros tenemos una labor de el ministerio de la reconciliación, le llamamos nosotros. La iglesia tiene el ministerio de la reconciliación porque llevamos el mensaje de Dios a toda la gente. Entonces el Señor nos ayude. Ellos consultaban a Dios. El sacerdote tenía que consultar a Dios. Tenía en su pectoral adentro, en un bolsillito, dos piedrecitas, el Urim y el Tumim. Nadie sabe a ciencia cierta cómo lo hacían, pero se deduce que eran unas piedrecitas que se tiraban como a la suerte y se sacaban, y una era así y la otra era no. Así tan simple como eso. Es decir, el Señor, ¿subimos a pelear con este pueblo, sí o no? Entonces ellos consultaban al Urim y al Tumim, y de acuerdo a lo que la piedrecita que salía, como digo, una decía sí, la otra decía no, y así actuaban ellos. Los sacerdotes tenían que consultar a Dios en ese sentido. Eran los intérpretes, eran los maestros de la ley de Dios, enseñaban al pueblo y ministraban en las cosas santas y las cosas sagradas. El sacerdote más importante era el llamado sumo sacerdote, como lo fue Aarón, como después lo fue su hijo Eleazar, y así sucesivamente. Y la grande e importante diferencia, que no solamente lideraba todo el grupo de sacerdocio, sino que entraba una vez al año al lugar santísimo, a la presencia de Dios allí mismo, ¿no? Esa era su gran labor. Por lo tanto, él llevaba en el pectoral, y eso lo vamos a ver para la próxima semana, estas piedrecitas que representaban a cada una de las tribus. Tenían varias columnas eh, donde estaban las piedrecitas que representaban a cada y ellos. Él entraba. Cuando entraba con eso al lugar santo, al lugar santísimo, él representaba a todas las tribus de Israel. ¿Ya? Tenían requisitos, que las podemos ver, usted véala en Levítico 21 y 22, los dos capítulos, puede leerlo, los requisitos que ellos tenían. Dentro de esas cosas no podían tener ningún defecto físico, tenían que casarse con una mujer virgen, y en realidad se vestían como los sacerdotes, con una túnica de lino blanca, pero luego tenían otras vestiduras que le daban realeza, le daban importancia, o como dice la primera parte de la próxima lección, le daba respeto, honra y dignidad. Así que el Señor nos bendiga. Bueno, ya se nos ha ido yendo el tiempo, y aquí hay algo muy importante que no quisiera pasar por alto. Era dentro de la consagración de los sacerdotes, está el Levítico 8, y eso lo voy a leer, porque todos debemos de entender hoy en día. Quizás la próxima semana le demos una vueltecita más, porque al hablar de este sacerdocio arónico, nos apunta al sacerdote Jesús, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No era según el orden arónico. La diferencia es de que Melquisedec era un sacerdote sin genealogía, el sacerdocio eterno, porque no se conoce que tuviera padre o madre. Ahí hay un tema muy importante que pudiéramos analizar. En el caso de los sacerdotes arónicos, el hijo sucedía al padre, y así sucesivamente. Todos los años tenían que entrar al lugar santísimo. Pero vino uno que hizo un sacrificio una sola vez para siempre, y ese es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Como lo dice una de las referencias, ese sacerdote nos convenía. ¿Por qué? Porque él era 100% humano, conocía la divinidad humana, pero lo importante es que él era 100% Dios. Por lo tanto, su sacrificio fue una sola vez y para siempre. No hubo necesidad de otro sacrificio. ¿Qué es lo que dice en la unción de este sacerdote? Levítico 8, de versículo 28, 22, 20, dice 8. Dice la escritura: después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre, observación. Moisés fue el que oficializó todas estas ceremonias de consagración por la única y sola vez.
Luego eso lo hacían de sacerdote a sacerdote. ¿Ah? Pero Moisés fue el encargado de iniciar estas consagraciones. Por eso que él dice, lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Le puso una gotita de sangre aquí en la oreja derecha. ¿Qué significa? Significa tienes que tener oído para oír la voz de Dios, para atender a la ley de Dios. ¿Ah? Eso significa, lo consagró para que él pudiera oír la voz de Dios. Y Dios nos ayude a nosotros también, ¿no? Y también sobre el dedo pulgar de su mano derecha. En el dedo pulgar también puso sangre en la consagración. ¿Qué significan las manos? ¿Qué significa el dedo pulgar? Si usted no tiene este dedo pulgar, que es la pinza, usted poco podría hacer con esta mano, porque con estos dedos no podría casi tomar muchas cosas. Y si toma algo, no tiene la firmeza, el agarre, como es con, ¿no es cierto?, con la pinza. El dedo más importante es el dedo pulgar, pero básicamente es la mano. ¿Qué significa la mano? La mano es lo que hacemos. La mano es nuestra obra. Por lo tanto, también el sacerdote era consagrado y ojo con lo que hacemos. Ojo con lo que hacemos, ojo con lo que nosotros oímos la voz de Dios. No se engrose en nuestro corazón para no oír la voz de Dios y hacer lo que queramos. Tenemos que oír la dirección de Dios, la voz de Dios y hacer lo que Dios nos dice. Y finalmente dice, y sobre el dedo pulgar, pero de su pie derecho. O sea, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es nuestro camino? Nuestro camino debe estar consagrado para el Señor. Entonces, hay muchas cosas más que podríamos ver, pero no quisiera extenderme más, invitarlos para la próxima semana, para poder mirar un poquito lo que el Señor nos da en esta lección. Amados hermanos, amados pastores, Dios me los bendiga, mis pastoras, y gracias doy al Señor de poder retomar. Espero que estos estudios, estos comentarios, sean quizás muy humildes, muy simples, pero sean de mucha importancia para usted, para su estudio, para su iglesia. Que el Señor me los bendiga, que el Señor los guarde y nos estaremos viendo una próxima ocasión, Dios mediante.